Carta 16. 21 de diciembre de 1955. Párrafo. Recibí tu carta y que el Creador ilumine que nuestro camino sea el camino correcto y fortaleceremos nuestra memoria para el día de la conmemoración. Entonces se nos entregará la luz de la memoria, que es buena para purificar el aire material. Y entonces respiraremos el aire de la santidad, que es la vida verdadera y eterna. Me gustaría añadir a lo que escribiste. Estoy seguro de que si hubiera conocido al mayor agnóstico, etc., debemos saber que hay una costumbre que se aplica en el mundo entero. No es bueno para un artesano de primera línea estar rodeado de trabajadores poco capacitados y aprender de sus acciones. Por ejemplo, cuando un zapatero está entre zapateros aficionados y le dan a entender que no vale la pena hacer un buen zapato, sino hacerlo como salga, y que no vale la pena hacer un zapato bello y de calidad. O un sastre, si es un experto, cuando está entre sastres incompetentes, le dan a entender que no vale la pena esforzarse en coser prendas bonitas, pulcras y a la medida de su cliente. Entonces, debe ser cauteloso y no estar en contacto con ellos. Mientras que si un constructor está entre sastres, no puede aprender de sus malas acciones porque no hay conexión entre ellos. Pero dentro de la misma profesión, cada uno debe cuidarse de estar en contacto solo con personas de corazón puro. Según lo anterior, con cualquier persona que consideres un sirviente del Creador, debes estar en guardia y ver si es un trabajador capacitado, es decir, que desea que su trabajo sea limpio y puro y destinado a Lishma. En el último de los casos, debes saber que no es un buen trabajador y buscar consejo en su alma, mediante el cual ser un trabajador capacitado y no un trabajador ordinario que solo aspira a su salario. Si, por ejemplo, pero un trabajador bueno y profesional es uno que no considera la recompensa, sino que disfruta de su trabajo. Si, por ejemplo, un sastre profesional sabe que las prendas ajustan a su cliente en cada punto, esto le aporta placer espiritual más que el dinero que recibe. Así, con personas que no son de tu profesión, no es importante si estás entre ellos, ya que tú te dedicas a la construcción y ellos se ocupan del negocio de cueros. Pero con las personas que se dedican a la Torá y que no son meticulosos en conservar las ropas a medida de su propietario, solo tienen una mente que está en contra de la Torá, opuesta a la visión de la Torá. Y aquí debes estar siempre en guardia y mantenerte muy alejado de esas personas, a distancia de un tiro de flecha, por así decirlo. Y esto no ocurre igual con las personas ordinarias. Por lo tanto, como no tienes contacto con las personas de Mizrahi, no necesitas una vigilancia tan cuidadosa. Pero hay que cuidarse de las personas de Agudat Israel. Y con los Hasadim necesitas aún mayor vigilancia. Y con las personas que eran cercanas a mi padre, Baal HaSulam, tienes que tener un ojo muy vigilante. Y esta es la razón que nos explica el Ari y nos aclara Baal HaSulam en el Talmud de las 10 Sefirot. En el mundo de Nekudim, Melech Hadat, el nivel de Keter, que es el primer Melech, rey,
durante la ruptura cayó más bajo que todos los melajim, que todos los reyes. Esto es así porque, aunque él tiene un mayor grosor, espesor, es también más elevado cuando tiene un masaj. Y él también es peor cuando pierde el masaj. Por esta razón, cae más bajo que todos los melajim. Podemos interpretar estas palabras. Aquellos que caminan por el camino del Creador tienen un deseo de recibir mucho mayor, tanto para la corporalidad como para la espiritualidad. En consecuencia, aquellos que estaban cerca de Bala Sulam, mientras se apoyaban en él y estudiaban, tenían un masaj y abiut, grosor. Pero ahora, tras el fallecimiento de Bala Sulam, ahora que no se anulan y no tienen interés en tener un masaj, todo su trabajo consiste en ser judíos hermosos o rebes, grandes rabinos. Por lo tanto, este es un abiut sin masaj, y así naturalmente se desarrollan sus acciones. Y para mí son sospechosos en todo, y no hay nadie que los frene. Y estoy siendo breve porque no deseo tenerlos en mi pensamiento, ya que conoces la regla. Uno está donde están sus pensamientos. Para entender el asunto más claramente, lo hago porque sé que eres devoto de conocer la verdad y me vi obligado a pensar sobre el caso del abiut sin masaj, que tiene que ver con la rotura de vasijas que aún no pueden ser dilucidadas. Para entender el asunto más claramente te daré un ejemplo conciso. Se sabe que entre 2 grados hay un grado intermedio, que está compuesto de los 2 discernimientos juntos. Entre el estado inanimado y el vegetal hay un punto medio, un punto intermedio llamado corales. Entre el vegetal y el animal está la piedra del campo o perro del campo, que es un animal que está atado a la tierra por el ombligo y se nutre de ella. Y entre el animal y el hablante está el mono. Por lo tanto, surge una pregunta. ¿Cuál es el punto intermedio entre verdad y mentira? ¿Cuál es el punto que está formado por ambos discernimientos juntos? Antes de que lo aclare, añadiré otra regla. Es sabido que es imposible ver un objeto pequeño y que es más fácil ver un objeto grande. Por lo tanto, cuando una persona comete mentiras, no puede ver la verdad, que está caminando por un camino falso. Por el contrario, dice que está yendo por el camino de la verdad, pero no hay mayor engaño que ese. Y la razón es que no tiene suficientes mentiras para ver su estado verdadero. Pero cuando una persona ha adquirido muchas mentiras, las mentiras en él aumentan hasta tal punto que puede verlas si así lo desea. Por lo tanto, ahora que ve las mentiras y comprende que está siguiendo un camino falso, puede ver su verdadero estado. En otras palabras, ve la verdad en su alma y cómo cambiar al camino correcto. Resulta que este punto, que es de verdad, el estar andando por el camino de la falsedad, es el punto intermedio entre la verdad y la mentira. Este es el puente que conecta verdad y mentira. Este punto es además el final de la mentira y de ahí en adelante comienza el camino de la verdad. Así podemos ver que para ser recompensados con Lishma, primero necesitamos preparar el más grande Lo Lishma. Y entonces
podremos lograr Lishma. Asimismo, lo Lishma es llamado mentira y Lishma es llamado verdad. Cuando la mentira es pequeña y las mitzvot y buenas acciones son pocas, tiene un lo Lishma pequeño y entonces no puede ver la verdad. Por lo tanto, en ese estado, dice que está caminando por el camino bueno y verdadero, es decir, que trabaja en Lishma. Pero cuando se dedica todo el día y toda la noche a la Torah y mitzvot en lo Lishma, entonces puede ver la verdad, ya que mediante la acumulación de mentiras, su mentira aumenta y ve que en realidad está caminando por un camino falso. Y entonces comienza a corregir sus acciones. En otras palabras, siente que todo lo que hace es solamente en lo Lishma. Y desde ese punto, uno pasa al camino de la verdad, al Lishma. Solo ahí, en ese punto, comienza el asunto de desde lo Lishma, uno llega al Lishma. Pero antes de eso, la persona afirma que está trabajando Lishma y entonces, ¿cómo puede cambiar su estado y su camino? Por consiguiente, si uno es perezoso en el trabajo, no puede ver la verdad, que está inmerso en las mentiras. Pero al aumentar la Torah y mitzvot, con el fin de otorgar satisfacción al Creador, uno puede entonces ver la verdad, que está yendo por un camino falso llamado lo Lishma. Y ese es el punto intermedio entre verdad y falsedad. Así pues, debemos fortalecernos tal como nos indicó Bala Sulam y estar firmemente confiados en nuestro camino, de manera que cada día sea nuevo para nosotros, porque es necesario renovar constantemente nuestros cimientos. Así obtendremos una unión eterna que no se derrumbará e iremos hacia adelante.